Cuando hablamos acerca de la salvación eterna del alma, estamos descubriendo un diamante precioso que nos enseña varias cosas. En esta hora la gran pregunta es, ¿qué es la justificación? Y podríamos resumirlo diciendo que la justificación es el acto legal, es el acto judicial por el cual Dios Santo ve al hombre justificado en el mérito que tiene el Señor Jesucristo a su favor por pura gracia. Este es el acto que muestra que el hombre es revestido de la justicia, aquel Dios justo, y que puede presentarse en su misma presencia. Cuando leemos la Biblia, hay dos cartas del apóstol Pablo que nos hablan claramente acerca de que el hombre ha sido justificado por la fe. Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El gran hombre que fue Job se pregunta cómo se justificará el hombre delante de Dios. Y llega el momento en el corazón de Dios de revelar, especialmente en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, cuáles son los escalones de esa justicia que Dios ha mostrado al hombre cuando dice, el justo por la fe vivirá. Cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Pero en esta hora, ¿cómo mostrar los escalones de esa realidad, de esa justicia de Dios? En primer lugar, Romanos nos habla de la justicia demandada de Dios. El ser humano en su conciencia, la naturaleza y la misma palabra revelan de la necesidad del hombre, que el hombre tiene de ser justificado. El segundo escalón habla acerca de que Dios declara. En primer lugar, Dios demanda la justicia. En segundo lugar, Dios declara la justicia cuando Él habla acerca de que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, que Dios derramó su amor, mostrando su amor para que seamos salvos, y finalmente diciendo que el hombre es justificado por la fe. En tercer lugar, Romanos nos muestra, el tercer escalón que nos muestra es la justicia demostrada, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, sino los que viven según el Espíritu y no la carne, porque la justicia de Dios se demuestra por la presencia misma del Espíritu Santo en la vida y el corazón del creyente. Pero en cuarto lugar, el libro de Romanos nos habla acerca de esa justicia despreciada que tuvo el pueblo de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y en quinto lugar, la Biblia nos enseña que Romanos habla acerca de esa justicia desplegada en el servicio, en la adoración, en la comunión, en aquella vida cristiana abundante que refiere la Biblia, la palabra de Dios. Para que nosotros podamos entrar al corazón de la justificación, necesitamos leer Romanos capítulo 3, desde el versículo número 20. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la palabra nos revela claramente que la ley pone a luz el pecado del hombre. La ley manifiesta que el hombre ha errado el blanco. La ley manifiesta que el hombre está lejos de Dios. La ley manifiesta que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios, porque no hay justicia en nosotros,
porque todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Ahora sigue el apóstol en el versículo 21, dice, pero ahora, es decir, cambia completamente la frase. Esta es una conjunción adversativa que va con un adverbio de tiempo, pero ahora hay un cambio completo y dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Además de que la ley nos hablaba de que estábamos condenados, ahora Dios ha manifestado su justicia, que estaba ya en el Antiguo Testamento, que ya estaba revelada en la palabra de Dios. La justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice la Biblia, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se ha manifestado en el Hijo bendito, el Señor Jesucristo, al cual vamos por fe, porque la fe justifica al hombre cuando abraza por amor, por fe, por piedad, la cruz del Calvario, que nos da la salvación eterna del alma. Entonces dice la Biblia, es Jesucristo para todos los que creen. Qué maravilloso es que la cruz del Calvario está abierta. Qué maravilloso que el perdón está completo. Y qué maravilloso que la justicia de Dios, aquel juez que declaraba que el hombre era culpable, descendió del estrado, se puso a nuestro lado, caminó con nosotros y de su propia vida pagó todo lo que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Entonces dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que todos los hombres son justificados por un don, por un regalo que no merecíamos, la eterna gracia de Dios. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el perdón, la salvación, la justificación, que Dios nos haya hecho justos, es absolutamente por gracia, es absolutamente un regalo, pero que costó la redención, el costo, el precio, ha sido el sacrificio tremendo de Cristo en la cruz del Calvario. Y allí es donde Dios ve la justicia de Dios satisfecha. Allí en la cruz la justicia de Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para decir que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Y termina este pasaje diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué maravillosa enseñanza es esta. Porque la misericordia, la gracia, el perdón de Dios se manifestó en la cruz. Y cuando uno va a la cruz y cree que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, Dios que descargó toda su justicia en Él, para que Él pueda redimirnos y pagar la deuda que nosotros nunca hubiésemos podido pagar, en ese acto de fe en Cristo Jesús, el hombre es justificado. Y Dios lo ve al hombre como si nunca hubiese pecado, para que pueda entrar a su presencia con toda libertad y pueda volver a tener comunión con Dios.
la enseñanza de la justificación. Es la enseñanza de que un Dios justo, un Dios sabio, un Dios que es amor, envió a su Hijo para que pagara el precio que nosotros no podríamos haber pagado y de esa manera poder entrar a su presencia con toda libertad. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no bendecir el nombre de Jesús? Porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Que el Señor nos bendiga.